Suscríbete al canal Fe Inteligente y aquí encontrarás enseñanzas, curiosidades y sobre todo conocerás mucho más de la palabra de Dios. La Biblia nos muestra que nuestro Señor Jesús volverá para arrebatar a sus escogidos. Pero, ¿cuándo sucederá eso? ¿Qué es lo que aún falta que suceda para que Él regrese? Esas preguntas tienen simples respuestas en la Biblia, pero se volvieron complicadas y confusas por causa de profecías falsas y doctrinas equivocadas. Entonces, para que no haya ninguna duda al respecto del regreso de Jesús y principalmente usted esté preparado cuando ese día llegue, le mostraremos 7 señales de que Jesús está volviendo. Primera señal: guerras y conflictos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Ya reparó en la cantidad de guerras entre países que sucedieron y que aún suceden desde los últimos 100 años? Son más de 80 grandes conflictos que provocaron terribles destrucciones, sin hablar de las masacres causadas por el fanatismo religioso, por la guerra del tráfico de drogas y mucho más. Segunda señal: catástrofes naturales. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Tsunamis, huracanes, terremotos, volcanes en erupción, hambre y pestes en muchos lugares. Tal vez usted diga: pero eso siempre ha sucedido. Sí, pero los estudios comprueban que esos hechos fueron aumentando desde el siglo XX y la tendencia es que esas catástrofes sean aún mayores en el siglo XXI. Tercera señal: el aumento del pecado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El pecado se ha multiplicado tanto, de forma sorprendente, se volvió algo tan común que apenas percibimos su presencia. Es obvio que el pecado existe desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Su influencia entre los hombres es cada día mayor y más devastadora. Hoy existe exceso de pornografía, adulterio, fornicación, corrupción, violencia. Y lo peor de todo esto es que vivimos en una sociedad que divulga esas prácticas como algo normal. Cuarta señal: la multiplicación del conocimiento. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Por causa de los avances tecnológicos en menos de medio siglo, el hombre pisó la luna, inventó la televisión, el teléfono, la radio, la computadora, el internet, los smartphones. A cada minuto, algo nuevo es creado. Todo eso se volvió común en nuestro día a día. Pero lo que mucha gente no sabe es que esa multiplicación de conocimiento es una de las señales más claras. Quinta señal: la propagación de la nueva era. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El movimiento llamado de Nueva Era es un conjunto de diferentes creencias con el objetivo de buscar una verdad universal. El término Nueva Era se refiere a una ideología que indica que se está iniciando supuestamente una era de promesas de paz. La Nueva Era enseña que no es necesario arrepentirse de sus pecados, ni tampoco reconocer a Jesucristo como su Salvador. Basta apenas buscar la comunión del alma, que se llama evolución. Con eso creen en la evolución del hombre que vino del mono y hasta en extraterrestres como seres más evolucionados.
Sexta señal, el renacimiento de Israel. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Jesús vino al mundo como descendiente de David y sería el Mesías de Israel, pero los judíos lo rechazaron y en el año 70 después de Cristo fueron expulsados de Judea y dispersados por todo el mundo. Así, Jesús profetizó que una de las señales de que Él estaría volviendo sería el renacimiento de la nación de Israel con el retorno del pueblo judío para su tierra. Y esto sucedió luego después de la Segunda Guerra Mundial y fue creado oficialmente el Estado de Israel. Ese pueblo, que estaba esparcido por todo el mundo por casi 2000 años, se volvió una nación independiente. Esta fue una señal convincente por la cual todas las demás señales comenzaron a aparecer. Séptima señal, el surgimiento del anticristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Con la crisis financiera en el mundo, Tercera Guerra Mundial, calentamiento global, hambre, enfermedades a gran escala, surgirá una persona de forma bien sutil, con el discurso de traer paz y unidad a todos los pueblos y conseguirá resolver aparentemente las calamidades de la tierra. Todo indica que la crisis financiera será resuelta con una moneda única mundial, probablemente el chip sobre la piel. La guerra será resuelta con un acuerdo entre Israel, los árabes y el resto del mundo. Las diferencias religiosas serán sanadas a través del Consejo Mundial de las Religiones bajo el mando del Anticristo. El hambre acabará, pues se crearán sistemas de distribución de alimentos. Con la solución aparente en la humanidad, el anticristo será aclamado por todos los pueblos y proclamará a Jerusalén como su capital, exigiendo adoración de todas las personas. Solamente un pueblo en la tierra se rehusará a adorarlo y recibir su marca. Se trata de la Iglesia de Cristo, compuesto por verdaderos cristianos y los judíos mesiánicos que creen en Jesús como su Salvador. Contra ellos, el anticristo descargará toda su furia, que se manifestará en la gran tribulación de los cristianos. Delante de todas esas señales, queda muy claro que la vuelta de Jesús no tardará en suceder. No pierda tiempo, reconozca a Jesús como su Salvador lo más pronto posible, pues mañana podrá ser demasiado tarde.